And where down we go, oh, 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 oh. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Gabriela Arias Uriburu es una figura mundial por los derechos humanos, es escritora, es comunicadora, con una amplia trayectoria internacional. Seguramente el caso te resuena, el nombre te resuena, y más cuando te dé estos datos. En 1997 sus hijos fueron llevados de manera ilegal a Jordania, sus 3 hijos. Se los llevó el ex marido de Gabriela, ¿no? Y desde entonces fue, referente en la defensa de los derechos del niño en el mundo por la lucha que emprendió, primero para saber dónde estaban sus hijos. Y después, cuando pudo determinar que estaban en Jordania, emprender un largo camino por la revinculación. 10 años le llevó. Nunca más volvió a convivir con los chicos. Pero sí pudo volver a revincularse y de alguna manera seguir la vida como madres y como hijos a la distancia. Su labor ha sido destacada por organismos internacionales e internacionales. Es autora de varios libros como Ayuda, quiero a mis hijos, Jordania, la travesía en busca de mis hijos, Después de todo, el amor lo hizo posible, Vínculos, el encuentro del corazón, Enemigo íntimo, Salvaje y domesticada, Vínculos 2. Pero no es todo, También Gabriela Arias Uriburu es creadora de los talleres de encuentro y sanación, desarrollando herramientas de resolución y resiliencia para la mujer. Es considerada referente holístico en todas las redes sociales, invitándonos a un camino de integración y de amor. Y por si fuera poco, tiene una intensa labor como conferencista, con grandes temas como los vínculos, la resiliencia, la mujer y la multiculturalidad, entre otros. Y hay una frase que figura en la hoja de vida de Gabriela que a mí realmente me impacta mucho y que habla de ella y cómo ella ha encarado, este difícil camino que le tocó recorrer. Y esa frase que escribe Gabriela es: cuando se refieran a mí, recuerden, pronuncien, no por lo que padecí, sino por lo que logré. Es un honor que hoy nos acompañe Gabriela Arias Uriburu en El Espejo. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Qué placer. Igualmente, ¿cómo estás? Feliz día. Gracias. Feliz día a todas las mujeres. Gracias. Mira, justamente pensaba ayer, qué manera de homenajear a la mujer teniéndote hoy como entrevistada en El Espejo, Gabriela. Así que agradezco lo que amerita también es honrar a esas mujeres, trabajadoras que dieron su vida y que abrieron el camino con destinos muy difíciles, honrar a todas esas mujeres, incluidas las de nuestra vida, que vinieron antes que nosotras y que han abierto camino. Así que mucha honra y amor para todas esas mujeres. Seguro que sí. Y cómo esas mujeres que vos decís, nuestras ancestras, que abrieron nuestro camino y que de alguna manera tienen mucho que ver con cómo somos y con lo que somos hoy, Esas mujeres, ¿de qué manera están presentes?
Y acá es como que todo se mezcla con todo y quiero partir del punto, ¿no? De lo que pasó con tu historia para ir avanzando, porque lo que a vos te pasó, también le pasó algo similar a tu abuela, ¿no? Y acá está esta cuestión de cómo esas cosas se van transmitiendo de alguna manera de generación en generación cuando no son resueltas, cuando no son sanadas, cuando no son curadas. Podemos partir de ese hecho doloroso, Gabriela, que seguramente, no sé, capaz estás ya cansada de hablar, de recordar. Yo no voy a hablar sobre lo que pasó en el año 97 porque es como, me estás llevando una línea de tiempo muy atrás. Sí. Yo soy hoy, gracias a Dios, otra mujer. Uh-huh. Ya soy madre y ya soy abuela. Así que nada, lo único que puedo decir es que yo me casé con un hombre musulmán, tuvimos 3 hijos y en un momento de un divorcio, divorciándonos, él se lleva a nuestros hijos y ahí se inició toda una lucha que, bueno, que a mí me trajo, principalmente a mí me trajo todo el desencuentro entre Oriente y Occidente, me trajo todo el problema entre el hombre y la mujer, los derechos entre el hombre y la mujer, pero lo que principalmente a mí me trajo es toda una labor por los niños. Uh-huh. Hasta ese momento nadie había visto en estos conflictos a los niños, uh-huh, que son realmente los que sufren y los que... Porque una mamá y un papá tienen que estar al servicio de ese hijo, más que el hijo al servicio de los padres, ¿sí? Entonces generalmente lo que pasa en estas circunstancias es que el papá o la mamá luchan por sus derechos, pero nadie recompone o ayuda a los derechos de esos hijos, ¿no? Entonces esa fue toda mi tarea durante todos estos años, y que no fue solo a nivel personal y en mi historia de vida, sino fue a nivel mundial, uh-huh, empezar a dar esta mirada, porque la verdad es que nadie miraba a los niños. Exacto. Ese camino que vos emprendiste por la lucha de los hijos, ¿no? De los derechos de los niños, también implicaba no ser tironeados de un lado y del otro. Porque cuando a vos te los arrebatan, vos tuviste posibilidad de hacer lo mismo, ¿no? De hacer un contraste. Yo te lo voy a cambiar. Sí, a ver. Yo te voy a cambiar. Cambie. La historia no es le sacan los hijos a Gabriela. Uh-huh. La historia es le sacan a los hijos la madre. Uh-huh. Cuando vos la empezás a titular así, hay algo que recorre en la conciencia de la humanidad de decir hay que reparar, porque el niño, todos sabemos que el niño necesita ya de una solución, que esta solución no la aporta el niño, la tiene que aportar el adulto. Adulto no es solamente padres, suponete que los padres están inhabilitados, como nos pasó a mí y a Imad, ¿no? Entonces recurrís al Estado adulto, al Estado diplomático, al Estado jurídico, o sea, también a todos los adultos que están alrededor de esta historia, ¿sí? Ahora, cuando vos decís a Gabriela le llevaron los hijos, ahí entra toda una polaridad, o sea, empieza los que van a estar de acuerdo con lo que hizo Imad y con lo que van a estar acompañando a Gabriela, pero ahí no se ve al niño. Es cierto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando vos cambiás, no es cambiar por lo que me conviene a mí, sino por lo que realmente... Poner en foco a los chicos. Claro. Son 3 niños que fueron apartados de su mamá. Y no solamente de su mamá, fueron apartados de su mamá, de su ámbito de vida, de su idioma, de su escuela, de sus amigos. O sea, hay que ampliarlo porque es el centro de vida del niño, ¿no? Entonces, cuando uno lo dice así, nada, es lo que yo te digo, ¿no? Viene toda una fuerza de decir, hay que hacer algo, ¿sí? En el otro caso, nos ponemos a enjuiciar a las partes o a ver quién tiene la culpa, quién tiene la verdad, pero no se resuelve. ¿Qué pasó con esos niños, Gabriela? Esos niños que hoy ya son... ¿Cómo?
¿Cómo que pasó con esos niños? ¿Qué pasó con esos niños? Es decir, ¿cómo fue? Porque vos hablabas, niños que fueron alejados de su madre, de su familia, de acá, de su cultura, de sus amigos, y fueron llevados a otro lugar. Esos niños, ¿dónde crecieron? ¿Cómo crecieron? Hoy son adultos. Sos abuela, hace poquito tiempo, abuela de Jena. ¿Cómo fue su vida? Bueno, a ver, los niños son tremendamente resilientes. Todos los niños son tremendamente resilientes. Tenemos que aprender mucho de ellos porque saben adaptarse, saben... se cortó, ¿no? No, estamos. Te pusieron en primer plano, entonces, nada más que eso. Entonces el niño tiene que aprender, o sea, el niño va aprendiendo a vivir con la situación que se le presenta, ¿sí? Por supuesto que toda mi tarea fue trabajar para reconstruir y sanar el ámbito familiar, uh-huh, y que ellos no volvieran a estar en riesgo en el ámbito familiar, ¿sí? Por supuesto que me puse por encima de mis derechos como mamá. Mira qué interesante lo que te voy a decir. Para poder ir por encima es ir mucho más allá, trascender lo que a mí me pasaba como mamá para convertirme en esa mamá medicina que ellos necesitaban. Entonces fue una labor enorme. Agradezco a todo lo que pulsó en mí y en la historia mía familiar para que yo pudiera hacer eso. Y bueno, y eso fueron muchos años de poder ir entendiendo, digamos, dónde estaban, la cultura, de trabajar con todo mi terror, mi horror, mi desesperación, y que cada vez que nos encontrábamos, ellos no tuvieran que dirimir lo mío. Uh-huh. Sino que nos encontrábamos para que yo pudiera acompañar y dirimir lo que ellos estaban viviendo. Es otra historia, ¿eh? O sea, cuando uno empieza a ver a los hijos y a trabajar, hay mucha gente que dice, yo lo hago por mi hijo. ¿Estás seguro que lo haces por tu hijo? Sí, porque es dejar el ego a un lado, es dejar todas tus carencias, todas tus quejas, todos tus juicios, y entrar ahí con una generosidad enorme. Uno dice, bueno, pero uno como papá esa generosidad la tiene que llevar a cabo. Sí, pero así está la humanidad, nos damos cuenta de que no. Es muy difícil, sí, aprender a convivir con el dolor, ¿no? Y yo te planteaba, cuando me preguntabas el objetivo o el tema central de esta nota, ¿no? El tema de cómo no quedar atrapados en la energía de la venganza, de la justicia. Porque esta mirada tuya se fue armando a lo largo de un camino muy largo, a lo largo de muchos años, a lo largo de muchas décadas. Por eso vos decís, hoy soy otra Gabriela que aquella. Aquella a la que se le estalló la vida de un día para otro. En ese momento, en ese estallido, habrá sentido mucho odio, mucho dolor, mucha cosa tremenda, ¿no? Pero entonces, claro. Pero no iba a permitir que esa posición de fuerza asesina, así la llamo yo, y la he escrito así en los libros, sí, me iba a convertir en un misil, ¿sí? Que esta madre se convirtiera en un misil. No. Mi trabajo era no, porque digamos, a quien me rescata a mí en esa circunstancia, por supuesto que fueron ellos tres, y enseguida salió este trabajo personal mío de trabajar con toda esa energía que yo, digamos, en el libro Enemigo Íntimo, uh-huh, es el libro donde yo más lo expongo, que es como uno tiene que trabajar con su violencia, con su sed de venganza, con su justicia, para que los hijos no se conviertan en eso. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy intenso, que me llevó también a mí a un grado de
digamos, de presencia en la vida completamente diferente a todos, porque la verdad es que es ver en mis hijos hoy toda esa obra, ¿no? Cuando sonríen, cuando están en sus trabajos, cuando están desarrollando sus familias. Dije, gracias a Dios que no me convertí en guerra. No, ellos no hubieran podido realmente, no tenían de dónde, ¿sí? Entonces cada vez que llegaba su mamá era... Que llegaba a Jordania, porque ellos quedaron viviendo allá. No pudiste restituirlo a Argentina. No pudimos. No pude yo, no pudo el Estado, no pudo. O sea, cuando los niños se ubicaron en Jordania, no había posibilidad jurídica ni internacional de que los chicos pudieran salir de ahí. No. Claro, porque de acuerdo a las leyes del Islam, los hijos pertenecen al padre. Es así, ¿no? No sé si me escuchaste la pregunta, Gabriela. No, porque se cortó. Te decía que no hubo manera de restituirlos porque decía, de acuerdo a lo que interpreto, según las leyes del Islam, los hijos le pertenecen al padre. ¿Es correcto esto? Claro. Sí. Ahora hay algo importante para no generar, porque digamos todo mi trabajo es observar las dinámicas de las culturas, ¿sí? Ninguna mujer en Jordania siendo musulmana está sin sus hijos. El problema que teníamos acá era que yo no era de descendencia musulmana, yo no tenía un padre musulmán. Claro. Y no había, o sea, no está escrito nada en el Corán ni en las leyes musulmanas sobre los matrimonios multiculturales. Por eso hay tanta complejidad entre, no sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Sí. Bueno, entonces por eso es tan compleja, digamos, la situación, y fue así de compleja, ¿no? Entonces, bueno, no había ningún recurso. Entonces se fue conversando, se fue mediando, se fue buscando a las personas que podían ir ayudándonos y se fueron encontrando esas personas. O sea, se creó un camino que no existía entre Oriente y Occidente sobre estas cuestiones, porque hay millones de niños atrapados en estas historias. Entonces, entonces esa fue la tarea que se hizo y fue la que se entregó al mundo a través de la historia. Esto está todo contado en mis libros. Sí. Yo he leído 2 de tus libros. Me quedé en Enemigo Íntimo y ahí, bueno, surgieron un montón más. Claro. Hay un montón de libros más que, bueno, que me los estoy debiendo, pero bueno, en su debido tiempo los leeré. Gabriela, hay mucha gente. Yo te diría que a todos nos pasa ante diferentes, no sé si todos, la mayoría de las personas nos pasa que ante diferentes circunstancias de la vida, fracasa quizás un emprendimiento en donde hay otras personas, un matrimonio que fracasa, sin necesidad de que los hijos se vayan a otro lugar y demás, que a veces quedamos entrampados en esta cuestión, primero o de la victimización, o quedamos entrampados en esta energía de odio, en esta sed de venganza, en esta sed de justicia propia. Ahora, ¿qué le podríamos decir? ¿De qué manera podemos ayudar a la gente que nos está escuchando? ¿Por dónde empezar ese caminito para despojarnos de esas cosas? De esas cosas que en primer lugar nos dañan a nosotros, y si nosotros estamos dañados, actuamos bajo esa energía. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Bueno, varios puntos. Primero, tenemos que saber que a nivel sistema, ¿sí?, la víctima y el victimario están por doquier. O sea, lo primero que te van a invitar o es, si sos la víctima, a que te vengues, ¿sí? Esto es lo primero que te va a recomendar la gente, te va a recomendar el sistema. Sí. Sistema que tenemos vincular a nivel colectivo y a nivel humano es tremendo.
Ujú. O sea, nadie dice, bueno, a ver, ante esta situación que estamos viviendo hay que crear un camino nuevo, algo no sé. Que esto a mí me lo dijo un funcionario de Naciones Unidas cuando conoció mi historia, cuando me conoció a mí en los comienzos, y cuando yo me senté a exponer la situación, él me dijo algo que fue iluminador para mí. Me dijo, Naciones Unidas no tiene aún las herramientas para entrar a resolver este tipo de casos. Y no estábamos hablando del primero, estábamos hablando de millones. Sí. O sea, yo exponía algo que era que en Argentina no se veía, pero que en el mundo en ese momento eran muchísimos casos. Tantos eran que Estados Unidos trataba de taparlos. Hoy, gracias a Dios, Estados Unidos ya les dio tratamiento a todos estos casos. Pero en ese momento él me dijo, lo cual tu caso va a ser iluminador para poder crear caminos nuevos de conversación entre las culturas, de cómo generar convenios entre los países. Bueno, la verdad es que agradezco profundamente, siempre lo recuerdo mucho a este funcionario de Naciones Unidas, porque en ese momento me dijo, no hay nada y hay que hacer. Sí. ¿Sí? Entonces, es importante que las personas sepan que hay un sistema que va a empujarte a que vos te conviertas en un violento. ¿Sí? Entonces, a ver, la pobreza hoy es una forma de violencia. Totalmente. Entonces, bueno, el otro punto importante a tener en cuenta es que cada situación que una persona está viviendo no solamente está hablando de la persona, sino está hablando de todo un funcionamiento que uno tiene que revisar, no solamente en uno, sino también afuera. ¿Se entiende esto que digo? Totalmente, sí, clarísimo. Y después te lo voy a pasar a un ejemplo concreto. Y después hay una que es la más importante, que es empezar a trabajar con esta dinámica dentro de nosotros. Carl Jung decía que la víctima y el victimario están en nuestra psiquis, ¿sí? Cuando uno parte desde este principio fundamental, o sea, vos tenés a un loco en tu interior o a un desquiciado en tu interior que te va a decir no, a ese trabajo no, a esa relación no, te va a prohibir todo tu camino de evolución, ¿sí? Hay una parte nuestra que es él la llama, ¿no? El enemigo íntimo, el antagónico, que es el que tenés que ir al encuentro de ese frustrado, de esa parte de la psique que está frustrada, que no te va a permitir la plenitud. ¿Sí? Es el propio enemigo. ¿Sí? La primera guerra la tenemos adentro. Es cierto, sí. Ese es el que hay que sanar, ¿no? Y trabajar con la víctima, ¿no? Porque víctima y victimario es una pareja que están juntas. Entonces, hay cosas que hace la víctima para llamar al victimario. Hay cosas que hace el victimario para llamar a la víctima. Porque el victimario no puede actuar si no tiene una víctima. Estamos hablando de dos personas diferentes, ¿no? No de dos partes nuestras que están conviviendo. No, dos partes nuestras que conviven. Bien, sí, está. Bien. Sí. Cuando uno empieza a mirar a esa víctima y ese victimario interior, empieza todo un trabajo de evolución, de autoconocimiento, lo dice Jung, ¿no? El trabajo más importante es ir hacia tu tarea de autoconocimiento, conocer esa parte tuya que te destruye. Por ejemplo, te lo voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Sí, a ver si es de qué estoy pensando. Con 20 kilos de más. Sí. Tenés mal el colesterol, ya te dijeron que así no podés, o sea, que tenés que hacer un cambio, tenés que hacer una dieta, ¿sí? Te empezó a doler la rodilla izquierda porque tenés mucho peso, ¿sí? O sea, todo el cuerpo empieza a hablar sobre algo que... Entonces vos decís, el lunes voy a empezar la dieta, ya está, voy a empezar la dieta, tengo que bajar estos kilos, yo no...
Y bueno, empezás el lunes. Empezás el lunes. Pero inmediatamente, porque antes empezabas el lunes y el martes tenías el cumpleaños de la tía donde está la torta que más te gusta. Ujú. Pero ahora la torta te la ponen enseguida porque todo está aceleradísimo. Entonces, ¿qué pasó? Vas a tu trabajo con tu lonchera. Ajá. Hoy me toca, y lo abrís y decís, me toca esto. Bueno, pero ¿qué pasó? Tu compañera de trabajo cumple años y llevó una torta, la mejor torta. Se gastó todo el sueldo para esa torta. Ay, qué difícil, qué difícil. Y entonces ahí está tu depredador que te va a decir, Come, esas mañanas, pedacito. dieta, come la torta. Sí. Ya. Ese gesto que es minúsculo es la toxina, es una bomba, porque tu cuerpo en ese momento, o sea, si vos necesitas bajar kilos y la rodilla ya no te funciona, o sea, si ya el sistema, el tema no es bajar kilos para estar bien, ¿no? Sino es bajar kilos para adquirir salud. Claro. Entonces, el grado de toxina que hay en ese pensamiento es tan grande que nada, te vas con la torta. Ujú. En cambio, si empezás a decirle a ese depredador, a ese que te dice, andá y come, decir, no, vos me tenés que ayudar a bajar, entonces, nada, vas a soplar la velita y vas a comer La lechuga que llevas. tu comidita. Sí. Exacto, la lechuguita o la frutita con la torta, y ahí te vas a decir, gracias, hoy, ¿no? Hoy hoy di un paso a mi salud. Ujú. Esto no es fácil, porque al momento siguiente vas a tener otra tentación. Entonces, ahora imagínate la víctima. Te voy a poner el papel de la A víctima, ver. que es tremendo. La víctima dice, no, pero no voy a poder. No, esto es mucho para mí. No, además, la víctima te lleva al pasado tremendamente y te dice, no, pero en realidad nadie me quiere. Yo hago de todo, pero nadie me quiere. Y bueno, y te puede llevar a una historia con mamá, a una historia con papá, porque bueno, ahí está planteado la autoestima, porque Sí. bueno. Entonces, quedaste, no solamente dijiste no, o sea, te comiste la torta, sino además quedaste aniquilada. Porque la víctima es la parte más difícil de trabajar. Porque el victimario o el perpetrador interno, ese enemigo íntimo, te muestra todo, toda la toxina. Pero la víctima se comió la toxina y después queda atrapadísima en una desdibujada. Bueno, nada, ese ha sido mi enorme trabajo. Sí. Mi enorme trabajo, y sigue siendo en alguna parte mi gran trabajo. Luchar, ¿no? O sea, entre tu víctima y tu parte victimario, tus luces y tus sombras. Claro. Yo lo pensaba en otro ejemplo, no sé si quieres entrar en este terreno, ¿no? Veo lamentablemente muchas situaciones de parejas que se separan. Hay hijos, generalmente es la madre la que queda a cargo de los hijos, y ahí viene una batalla por la cuota alimentaria, ¿no? Conozco mujeres que han dicho, no, yo la verdad no me pienso meter en ese camino de entrar a litigar, no tengo energías para esto, me hago cargo yo de mi hijo o mi hija. Hay otras que quizás tienen varios hijos, no pueden decir me hago cargo yo, y sí o sí necesitan la colaboración económica, el aporte económico de ese padre. Y para esto también hay que litigar, porque muchas veces no viene ese aporte, el cumplimiento de esa obligación de forma natural, ¿no? Y ahí está lo que vos decías, bueno. La gente que empieza, no, sí, que tenés que luchar, que la casa, que esto y que el otro. No, sí, ¿Cómo sí, bueno, hacemos? todo el comentario de afuera, yo ahora me tengo que poner desde lo sistémico. Vos sabés que yo me formé en constelaciones familiares. Sí.
Y la filosofía de Bert Hellinger me atravesó por completo porque fue lo que me ordenó a mí después del 2006, que es cuando yo empiezo con las constelaciones familiares, fue lo que a mí me ordenó para poder, digamos, seguir trabajando, digamos, ordenando nuestros lugares en la familia. Sí. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Todas las personas que te comentan afuera, todas, incluida yo, estoy teñida por mi propia historia familiar. Entonces mi recomendación va a estar, aunque sea inconsciente, va a estar teñida por lo que a mí me pasó. Seguro. O por lo que vivió mi mamá, o por lo que yo vivía en la infancia, porque, digamos, todas las personas que están alrededor tuyas están en resonancia con tu historia. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Un punto importante, muy importante, y es, cuando yo voy a litigar por cuestiones alimentarias, visitas, lo que sea, hay algo que yo me tengo que dar cuenta ahí, y es que la crianza, la responsabilidad de nuestros hijos es 50 y 50. Entonces, si hay un padre que no puede o que no hace o que no sus quiere. 50, ahí tengo que trabajar yo, porque eso está hablando de mi sistema familiar. Hay algo de papá y mamá y de mis abuelos paternos y maternos que me lo está representando ese padre de nuestros hijos. ¿Ok? Toda pareja trae todo, o sea, toda relación trae todo lo que necesita resolverse del sistema familiar. Entonces, hay mujeres que dicen, yo me voy a hacer cargo, y entonces ahí la mujer, en cierta manera, no está trabajando con eso que le está pasando al padre, porque, digamos, convengamos que los hijos son papá y mamá, ¿sí? Esos hijos son gracias a ese hombre y esa mujer, haya sido como haya sido ese hombre y haya sido como haya sido esa mujer. Todo lo que pasa en la relación lo vive el chico. Entonces, si yo no trabajo con lo que me pasa con el padre, lo va a representar ese hijo. Y lo va a representar, por ejemplo, pasa mucho, que vienen y te dicen, bueno, yo lo eduqué, le di todo, pero a los 15 años se fue con el papá y no me habló más. Entonces yo agarro y le digo, bueno, él fue a buscar esa parte que estaba en vacío, porque si yo no sé quién soy, nunca voy a poder ir hacia, ¿sí? Entonces fue a encontrarse con su papá porque necesitaba reflejar ese 50% que es genéticamente, o sea, porque además hay un llamado genético a ir al encuentro de tu origen, ¿sí? Y segundo, si vos anulaste la figura paterna porque fue lo que te salió, ese chico se quedó dando luz a la parte que se puso en su parte más débil del sistema. Entonces, nos toca un trabajo como padres para iluminar la vida de nuestros hijos. Sí, te estamos escuchando, Gabriela. Nos toca un trabajo como padres para iluminar la vida de nuestros hijos. Hasta ahí llegamos. Exacto. Entonces, hay frases muy fuertes que es, yo te elegí para lo que pasó. Ahí asumís una responsabilidad. No es que vos te casaste obligada con esa persona, ¿sí? O, digamos, tuvimos una relación y de esa relación tuvimos un hijo. Entonces, nos elegimos para lo que pasó y ahí enseguida, me ubico en responsabilidad y entonces empiezo a hacer esa tarea para
que nuestro hijo, ¿sí?, tenga, digamos, lo mejor que puede tener de sus padres, que es principalmente la vida. Si no hubiera sido por nosotros dos, ese hijo no tiene vida. Cuando a mí vienen y me dicen, te equivocaste en haberte casado con ese señor de otra cultura, pero tuvimos nuestros 3 hijos, y yo hoy miro a nuestros 3 hijos y digo, valió todo. Porque, y hoy con nuestra nieta, ni decirte, más todavía. Porque valió todo lo que vivimos, lo difícil que fue, el trauma, y bueno, ni siquiera me quiero expandir a mi sistema familiar, que fue enorme, pero yo lo miro a mis hijos y le digo, acá estamos, más allá de lo difícil, de la guerra, digamos, que hubo entre yo y el padre, miren lo que están creando ustedes, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, no hay error ni equivocación con quien vos tenés tus hijos, porque si no, así lo van a vivir los hijos. Exacto. ¿Y sabés cómo lo viven? O sea, hoy toda la drogadicción, o sea, toda la droga que hay, el alcohol que hay, ¿sabés qué significa en constelaciones? El desprecio. Mirá vos. Me convierto en un despreciado y reflejo el desprecio de ese del cual no se habla, se excluyó, se despreció, se quitó, ¿no? Y ¿por qué no también se mató? Gabriela, ¿no? Entonces, ante este caso que yo te planteaba, ¿no? Cuando el progenitor, el padre de los chicos, desaparece de la vida, no aporta económicamente, no aporta afecto y demás. Una herramienta que vos, no sé si es la palabra aconsejás o sugerís, es constelar. Puede ser la constelación familiar para ver qué hay en el árbol genealógico de esa mujer. O sea, no intentar cambiar al otro. Empezar por uno y por lo que hay atrás también. Él. Claro, exactamente. Porque, digamos, cuando vos vas a constelar, lógicamente que va a estar el hijo, la mamá y el papá. Uh-huh. Y ahí, en la constelación, se va a mostrar en realidad por qué ese padre no está presente, qué pasó con la madre, uh-huh. ¿Entendés? O sea, es impresionante lo que te pasa cuando lo ves en una constelación. Uh-huh. Es impresionante. Es impresionante. Y a partir de esa constelación, a ver, porque esto no es mágico, es una información que vos lográs, a partir de esa constelación empiezan a haber movimientos en el árbol genealógico, pero además seguramente me da información para que yo actúe de otra manera, perdón, sí. Claro, en realidad el movimiento los traen los vivos, ¿no?, del sistema familiar. Sí. Esa trilogía padre, madre, hijo, ¿sí? Es lo que mueve, lo pongo acá en el presente, uh-huh. Mueve una información que viene de atrás. Sí. Entonces, esta información y lo que pasa en esta constelación representa lo que pasó atrás, y entonces la constelación se empieza a mover, porque no sé, esto no se puede leer, digamos, con la mente, ¿no? Sino que se va viendo a través de los representantes, se va viendo, y entonces eso que empieza a repararse en el presente está reparándose en el pasado. Uh-huh. Yo no sé si vos querés, como para graficar, si tenés ganas, si querés contar la información que vino a tu vida a partir de lo que viviste y que de alguna manera ya había vivido tu abuela. ¿Tenés ganas de contar eso, Gabriel? Okay. Sí, voy a contar, pero voy a contar de un poquito más atrás. Igual sí. yo ya estoy hablando de las viejas constelaciones, las constelaciones A. El método A se transformó muchísimo y hoy ya casi no, o sea, hoy trabajás más con los campos, uh-huh. Que son los campos de información, que son los que, bueno, por ejemplo, el campo del abandono, el campo, ¿no?,
Pero bueno, voy a contarles un poquito cómo es esto. A ver. Cuando yo voy a mi primera constelación, en realidad yo empiezo toda mi lucha y aparece en los años, en el año 98, aparece mi prima que viene de Salta a contarme la historia de nuestra abuela paterna y me dice... Lo de tus hijos fue en el 97. En el 97. Y en el 98 pasa esto que vas a contar. Claro. En el 98 ella viene y me dice, estás viviendo la historia de nuestra abuela paterna. Entonces yo la miro y digo, ¿cómo? Sí, a nuestra abuela le sacaron los hijos. Entonces en ese momento inmediatamente relacioné que mi papá había vivido la historia de mis hijos. Uh-huh. Entonces yo tomé la información y dije, bueno, lo que me parece que me corresponde a mí hacer es restablecer el lugar de la madre en la familia, y nada más y nada menos que esto me tocaba hacerlo en Jordania. ¿Sí? Eso es la primera información que yo tomé. Bueno, empiezo a hacer ese trabajo, esa conciencia, ¿no? Esa conciencia que adquirí, lo empiezo a hacer, porque además todo era, ahí viene la madre quiere ver a los hijos, era impresionante. Pero en el año 2006 me llama mi hermana Marcela, nuestra hermana mayor, y me dice, mira, todo lo que estás haciendo es maravilloso, pero no está sirviendo porque me acaba de llamar mi hija, o sea, la línea descendiente siguiente, uh-huh, y se está separando. Ella está viviendo en el extranjero, se está separando, y él en la separación dijo que se quiere quedar con la nena. Me dice, bueno, mira, yo me voy a tomar un avión. Imagínate lo que fue esa noticia, ¿sí? Tremendo. O sea, necesitó el sistema familiar, ahora te lo digo ya con el diario del lunes, el sistema familiar necesitó una línea descendiente para mirar, ¿entendés? Para poder hacer el trabajo sistémico. Uh-huh. Entonces, ella se va, imagínate, se va con toda la sapiencia de las leyes, porque ya teníamos muchos años trabajando a nivel legal, o sea, yo ya había hecho una fundación, o sea que se fue con toda la sabiduría, me dio en la situación y todo se tranquilizó. Entonces ella me dijo, cuando vuelva vamos a ir a constelar. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Me dice, sí, te tengo que llevar a vos. Ahora no es así. Tengo que llevar a vos porque vos sos la que está representando el trauma, el síntoma, la repetición, ¿no? Así que fuimos a constelar y bueno, para mí fue un viaje de ida. Yo creo que no sigo viajando a través de las constelaciones. De hecho, después me formé. Bueno, hoy estoy dando talleres. Uh-huh. En unos meses publico un libro sobre constelaciones familiares. Bueno, y entonces, en la primera constelación no apareció mi historia. Lo que apareció es a través de mi historia, una primera historia que no supimos de dónde venía, que es una madre que abandona completamente a su hijo. Más atrás de tu abuela. Mucho más atrás, muchísimo más atrás. Y era la primera vez en esa constelación que se encontraba ese hijo con su madre y su padre. Esto generó un desorden, un dolor tan grande en el sistema familiar que después todos los hombres del sistema empezaron a compensar ese daño profundo que ocurrió en el sistema familiar. ¿Se entiende? Sí, yo lo entiendo porque he constelado, no sé, la gente que por ahí nunca consteló o que no le queda claro no sabe lo que es una constelación, igual, no sé si puede comprenderlo, pero no podemos... Sí, igual quiero decirte, digamos, en la siguiente capa, uh-huh, ¿sí? Digamos, se consteló eso ese día, ¿sí? O sea, imagínate, en el sistema de atrás, o sea, en una historia de atrás con Gabriela y Matt y sus hijos, ¿sí? Hay algo que empezó a ocurrir, que es empezar a vernos todos en la familia. Sí. O sea, yo fui excluida, ¿sí?
O sea, ya estamos hablando de exclusiones. Esa madre quedó excluida. Al abandonar a ese hijo, lo excluyó de su presencia y la del padre. Uh-huh. Entonces ya hay algo que se empieza a habilitar, que es todos somos parte en este presente. Uh-huh. Cuando vos decís... Hay algo que se empieza a calmar también en el hijo. Claro. A ver, cuando vos decís que a partir de este trabajo que se hizo, que aparece en tu árbol genealógico, en tu sistema familiar, de mucho más atrás, no saben de quién es una madre que abandona a sus hijos y que esa madre, ese padre y ese hijo se encuentran, aclaremos, se encuentran en el espacio de la constelación, ¿no? Estamos hablando de algo más sutil. Y este encuentro, esto que se da, es con personas que están representando a esos que ya no están, ¿no? Pero es la información familiar que baja. Entonces vos decís... Claro, porque estamos todos unidos en un espacio que no se ve, pero que existe, uh-huh. ¿sí? Que también está en nuestro ADN y en nuestra genética, claro. ¿sí? La historia de todos los que vinieron antes que vos. Uh-huh. Entonces, cuando vas a constelar, digamos, los representantes que son movidos por esa información, ¿sí? Y el constelador, facilitador, va viendo los movimientos, entonces va tomando la información del campo. Entonces, ahí, digamos, ahí es donde, aunque vos no lo veas, no lo sepas, ¿viste lo que dice Bert Hellinger? No lo entiendas. La familia, claro, la familia es un campo espiritual. Entonces, bueno, igual cada vez, digamos, como estamos en un proceso de enorme evolución, cada vez esto lo vamos a ir viendo mucho más, muchísimo. Sí, a ver. Pero te voy a decir algo que recién lo rescato ahora y te lo agradezco. Lo rescato, recién lo vi. Que todo el mundo cuando me miraba a mí me decía, ¿no? En los primeros años, ¿y tus hijos qué habrán pensado? Que vos los abandonaste. Mirá qué interesante la información de campo, que ya hablaba de esa historia de abandono. ¿Me seguís? Sí. Y yo le decía, no, ¿por qué mis hijos van a pensar que yo lo abandoné si en realidad el padre se los lleva? Entonces, no, en realidad quienes me dejan son ellos, que eso fue lo que pasó. O sea, Karim cuando me ve la primera vez estaba preocupado porque había dejado a su mamá. No es que, porque a él se lo llevan. Pero fíjate que todos los 3 primeros años la gente decía esa frase que era fuertísima, y la otra era, ¿y te van a reconocer? Entonces, si uno va tomando la información de campo del inconsciente que se presenta en las personas, ahí tenés todas las respuestas, o empezás, ¿viste el rompecabezas? O sea, acá me están hablando de abandono, entonces acá hay un abandono, acá me están hablando y te van a reconocer. Yo, ¿qué te acabo de contar? Te acabo de contar la historia primera de una madre que abandona a su hijo, que ese hijo nunca supo de su mamá, ¿sí? Y que se encuentran por primera vez en esa constelación. Uh-huh. Ya, también te hace hacer sentido cómo yo después hago una fundación que se llama Found Child, que se llama encontrando, ni siquiera buscando, encontrando a los niños. Uh-huh. Sí, en donde ayudas a un montón de... Toda información de todo, o sea, de todas mis historias anteriores, o sea, de mis historias familiares anteriores. Me quedó algo también muy, muy presente que no quiero que se me escape. Cuando vos contás que a partir de este trabajo que haces, ¿no? De la constelación, donde aparece esta madre, el reencuentro entre la madre que había abandonado y el hijo y el padre, vos dijiste, se arma no lo dijiste así, pero es un despiole a nivel familiar con los hombres, como que de golpe empezaron a tener, a ver si lo entiendo. No es una despiole, claro, se produce un profundo dolor en la familia,
en el campo de la familia. Entonces, por compensación, los hombres adelante Sí. van a querer proteger a los niños. Pero esto sin saber, ¿eh? No es que ustedes socializaron o sí, no es que ustedes salieron a contar lo que había pasado en esa constelación, entonces los hombres de manera consciente dijeron, bueno, sí, vamos a estar más presentes. No, es todo inconsciente. Claro, por eso, y vuelvo al inicio de la pregunta, cuando yo te planteaba, ¿qué puede hacer una mujer que está viviendo estas situaciones difíciles, sola con sus hijos, sin ayuda y demás? Vos dijiste, constelar es una buena forma. Por eso quiero volver a esto. Sí. No es Tienen que entrar a... Sí, no es tienen que entrar. Esto no se resuelve... no, porque además los hijos nos van a estar mostrando a través de los síntomas que puedan tener, nos van a estar mostrando lo que tenemos que reparar en el sistema familiar. Ahora, voy a decirte algo importante. Hay personas que no quieren reparar y claro, hay que respetar que no lo quieran hacer. Hay otras que sí, ¿sí? Hay otras que van a estar 10 años luchando en el juzgado. Te lo digo porque, bueno, yo trabajo con estos casos, ¿sí? Desde la fundación. Entonces mi pregunta hoy a cada papá o mamá que se me acerca es, ¿a qué estás disponible? Porque si vos lo único que querés es seguir la guerra, yo no puedo acompañar porque, digamos, mi trabajo es preservar a los chicos. Mi trabajo desde mi fundación, ¿no? Entonces yo simplemente te doy una pauta, te doy una recomendación y vos verás después qué haces, qué decidís, ¿sí? Hay gente que siguió la lucha por 5 años y al 5.º año le bajó toda la ficha de la que le habíamos dicho como fundación y empieza el camino al revés. Y vuelve a vincularse con los hijos, por ejemplo, vuelve a vincularse con los hijos o repara. Y entonces me dicen, ay, Gabriela, si te hubiera escuchado, bueno, te necesitabas esos 5 años para... Porque a veces los procesos son así y uno tiene que respetar mucho el proceso de la persona, si no lo puede ver en ese momento, si no lo puede, digamos, no lo... Porque es así, no es algo que se pueda forzar. ¿Cómo puede hacer la gente que necesite ayuda? ¿Hay posibilidades de contactarse con la fundación? ¿Tienen capacidad para atender seguramente el sinfín de demandas que les llegarán, Gabriela? Bueno, a ver, nosotros trabajamos con los chicos que son llevados al extranjero, ¿sí? Digamos, nosotros no estamos atendiendo porque la verdad, frente a digamos, no estamos atendiendo los casos nacionales porque Argentina tiene la forma, o sea, vos ya tenés todo como para tomar las herramientas y hacer ese trabajo, ¿sí? Argentina tiene muy buenas leyes, tiene un grave problema en el accionar judicial, muy grave. Sí. Porque nada, hay como mucho, o sea, hay mucho todavía que evolucionar en la implementación de la ley. Hay mucho que evolucionar ahí. Pero bueno, cada caso en la justicia será el que empuje, ¿no? este propósito, ¿no? Nosotros ahora, más que ir atendiendo los casos particulares, estamos atendiendo algunos. Estamos creando con un grupo de profesionales un protocolo para la infancia que, bueno, esperemos en algún momento poder brindarlo a la sociedad y mundialmente. Esto a mí me llega este pedido desde lo que pasó con el niño Lucio, que bueno, fue para mí, bueno, para la sociedad, ¿no? Fue tremendo lo que este niño nos mostró. Entonces, a partir del horror de que vivió Lucio, a partir de ahí, como adulta,
y llevando a cabo una fundación, bueno, decidí llamar a un grupo de profesionales y todos de diferentes áreas, y bueno, y estamos trabajando con este protocolo. Lucio es discúlpame, Lucio es este pequeñito que me cuesta decirlo, no sé si es el mismo caso, que murió. Sí, yo no quise, sí. Que murió y que había sufrido tremendas torturas por parte de su mamá y de la pareja de su mamá. Estamos hablando de ese caso, ¿no? Sí. En realidad, a Lucio, Lucio mostró lo que está pasando, que es lo que yo te acabo de decir. Nadie ve al niño. Porque Lucio pasó por todo: hospitales, escuela, bueno, justicia, o sea, la jueza, todo. Y nadie lo vio. Entonces mi pregunta no es para culpar a quien no lo vio, porque, digamos, desde mi lugar como consteladora familiar y desde mi filosofía, el adulto que no ve somos todos, no es solamente uno. Uh-huh. Cuando uno no ve, ya es parte, ya el colectivo es responsable de eso que no vio, ¿sí? Lo que pasa es que nos cuesta mucho asumir esa responsabilidad. Pero lo que le pasó a Lucio, dado todos los ámbitos que recorrió ese niño exponiendo con su piel, con su vida, lo que estaba ocurriendo, nadie lo vio. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no podemos ver a nuestros niños, a nuestros hijos. Todo niño es un hijo. Y esto nos habla de un dolor profundo, de traumas profundos que estamos cargando los adultos y que no nos permiten mirar a un otro, ¿sí? Porque estamos tomados por un trauma. Y bueno, esto es lo que hay que resolver, porque entonces el niño, que es lo que yo vengo diciendo desde la fundación, el niño está solo. Y hoy lo ves en la calle, lo ves a los adolescentes. Hay una justicia que no lo miró, hay un poder ejecutivo que no lo miró, que se lo toma para la campaña, pero después se lo deja. Uh-huh. ¿Sí? Porque si vos lo ves al niño, ¿no? Le provees en una situación de crisis el alimento necesario, la salud necesaria. Organizás a una sociedad para que al niño no le falte lo que necesita. Sí. Y a veces no solo no vemos, quizás a veces vemos y no nos queremos comprometer, no nos queremos involucrar. Pero eso no es ver. Claro. Eso no es ver. Seguro. Gabriela. O sea, cuando no tenés una acción en ese ver, no estás bien, ¿entendés? O sea, por más que estés tapado por tu ideología, ya está. Eso es lo que no te permite ver, ¿sí? Entonces, bueno, hay un gran trabajo que hacer entre nosotros para poder no abandonar a nuestros niños. Gabriela, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero compartir algunos mensajes que nos llegan. A ver, nos están saludando desde Cuba. Sí, desde Cuba, desde Camagüey, Daniel Ravento. Bueno, después Gabriela Cardoso, que es de acá de Chajarí, dice: tremendo testimonio, cómo controlar emociones para acompañar a sus hijos, admiro a esta mujer. Karina Panoso dice: la sigo desde la publicación de su primer libro, admirable y ejemplar su historia de vida. Y allá tenemos más, Lucy. Tenemos más. María Rosa dice: buen día, Claudia, gracias por esta nota con Gabriela, creando conciencia y aprendiendo a conocer el maravilloso mundo de la sanación de las constelaciones. Muchas gracias nuevamente, y también nos saludaba Lola hace un rato, que es muy linda la nota, así que bueno, gracias. Tengo más. A ver...
Lourdes dice, pasame el nombre de quien constela, ya. Feliz día, bella mujer, excelente. Dice. Bueno, no sé si ustedes hacen también constelaciones. Gracias por la nota, estuvo maravilloso. Un placer, Gabriela. Ustedes hacen constelaciones online, tengo entendido, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Constelaciones online. Bueno, hoy hay muchos consteladores, sí. Así que pueden... acá también. Yo lo que más les recomiendo, yo lo que más recomiendo, además de constelar, es que entren a la filosofía de Bert Hellinger. Sí. Es muy iluminador cómo nos enseña a mirar la vida, a ordenarnos. Cambia por completo nuestra forma de estar en la vida cuando uno entra a leer y a empaparse de la filosofía del creador de las constelaciones, realmente. Y es cierto, se producen movimientos que a veces uno ni siquiera se los esperaba. También tampoco hay que ir llenos de expectativas, ¿no? Porque no va a pasar lo que yo quiero. Exacto, eso está muy bueno lo que decís, sí, muy bueno. Va a pasar lo que el sistema va a querer mostrar. Exacto. Eso es lo más importante. Es así que uno se tiene que entregar un viaje de conciencia enorme. Así que bueno. Y con una constelación no voy a cambiar, no voy a resolver todo lo que tengo que resolver. Por eso digo que nosotros hacemos talleres de constelaciones. De hecho, nosotros tenemos ahora uno online el 19 que vamos a trabajar el daño. Uh-huh. El daño. Online. Sí, mirá qué bueno eso. Sí. Sí, vamos a sí, hay, ¿no? Hay daño, uh-huh. Hay daño. ¿Cuál es tu daño? El del abandono, el que tu mamá no te quiso, el de, qué sé yo, el del abuso, ¿no? Bueno, entonces, no, lo que estaba diciendo de los talleres, ¿no? que van a trabajar, me decías, de los talleres que van a trabajar el daño. Nosotros todos los meses hacemos un taller unitario. En este marzo vamos a estar trabajando el daño, en el siguiente vamos a estar trabajando el daño en la pareja, ¿sí? Porque a veces yo no puedo conformar una pareja en el presente porque tengo daño atrás, sí. ¿No? No atrás con papá y mamá, además tengo daño con las otras parejas, claro. ¿No? Con las parejas anteriores. Entonces, si yo no cierro ahí lo que pasó con ese, por supuesto, se va a representar en el siguiente. Claro. Con otro rostro, como digo yo, pero se va a volver a representar. Hasta que logre sanar. Por eso es tan importante resolver para no ir repitiendo la misma historia con diferentes personas. ¿Cómo hacemos para acceder a este taller, Gabriela? O a estos talleres. Me escriben a través de las redes sociales y les mandamos la información. Bueno, en Instagram la encuentran como Gabriela Arias Uriburu, ¿sí? Nos pedían que repitamos el nombre del autor que mencionaste de constelaciones, es Bert Hellinger, ¿no? Bert Hellinger. Sí. Así, y también pueden ver la serie Mi Otra Yo, que está en Netflix, que habla sobre las constelaciones, que también es muy interesante que la gente la vea. Sí, no es así tan mágico, pero orienta bastante, orienta bastante. Bueno, el mundo del cine tiene esa magia, ¿no? Sí, total. Gabriela, un placer esta nota. Habíamos hecho una en pandemia, no sé si probablemente no te acordarás de tantas notas que hay en tu vida. Sí. Así que total. Bueno, te agradezco infinitamente y será hasta cualquier momento. Un abrazo desde el corazón. Gracias. Igualmente. Gabriela Arias Uriburu pasaba por La Mañana del Espejo.